Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sector gastronómico, sobre los restaurantes. Y para ello estamos con nosotros, con José Luis Silva. Él es representante de la Asociación de Gremios de Restaurantes Formales del Perú. ¿Qué tal, señor Silva? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, pues agradecerle por estar aquí con nosotros y, y hacerle algunas preguntas respecto a la situación en la que se encuentran los restaurantes, ¿no? Ustedes ya han ido adelantando desde hace unos días. ¿Cuál es el balance, por así decirlo, que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Durante el año pasado? Antes de la pandemia, ustedes precisaban, ¿no? Que se tenía un total de 1 millón de empleos generados aproximadamente por los restaurantes, sin contar los empleos indirectos ni los inducidos, que son más todavía, y que para este año, para esta realidad, se había reducido casi a la mitad, ¿no? Aproximadamente 500.000 empleos directos y también sin contar el impacto que fue similar para, es decir, más o menos a un 50% para los empleos inducidos y los empleos indirectos. Pero, ¿en qué circunstancia nos encuentra actualmente a todo el sector restaurante este confinamiento que ha comenzado ya hace algunas semanas? Bueno, antes de la pandemia, perdón, había 200.000 restaurantes, la gran mayoría, el 98-99%, pequeños y micro restaurantes. Hoy, lamentablemente, ya 70.000 han cerrado sus puertas. Y esto ha sido antes de la nueva cuarentena. Lo más probable es que miles más se hayan sumado a esa, digamos, muerte lenta del sector gastronómico. Es correcto los números que tú has dicho, del millón de puestos de trabajo directos. Estamos hablando de mozos, cocineros, barmans, gente de limpieza. 500.000 personas han perdido su puesto de trabajo. En lo que son empleos del sector de proveeduría, es decir, los proveedores de los restaurantes, se ha perdido otros 250.000, y en los que son inducidos aproximadamente una cantidad similar. Es decir, hoy día, lamentablemente, podemos decir que 1 millón de personas han perdido su puesto de trabajo por el cierre y el trabajo con un aforo pequeño de los restaurantes, algo que lamentablemente no entendemos. Bien, y ahora cuando ya entramos a esta etapa de nuevo confinamiento debido digamos, a la cantidad de contagios que se está dando debido a la segunda ola, ¿cuál es el reto que están enfrentando en realidad los restaurantes más allá de sobrevivir? Porque es cierto que el actual confinamiento ha implicado una serie de medidas, de protocolos, de disposiciones del gobierno que difieren un poco respecto a las que se tomaron antes, ¿es verdad? Es decir, se ha clasificado a las regiones según el nivel, digamos, de contagios con las que cuentan, en extremo, moderado, en fin, y eso ha generado que también haya un cambio, por así decirlo, en cómo es que los negocios pueden adaptarse a ello. ¿Cómo ha golpeado esto a los restaurantes? ¿De qué manera les está afectando? ¿Y qué salidas son las que ustedes observan? Bueno, nos está afectando de manera terrible porque dentro de los pocos sectores que no están operando está el del restaurante. Y si ustedes analizan la curva de contagio durante el año pasado, justo cuando estaba en pleno crecimiento la curva de contagios, se permite que abran los restaurantes. Y cuando abren los restaurantes, comienza a bajar la curva de contagios. No estoy diciendo que gracias a los restaurantes bajó el contagio, pero lo que sí se puede afirmar claramente con las gráficas que se han presentado hoy día en la mesa gastronómica, que el sector restaurantes no ha aumentado el contagio, es decir, los contagios siguieron bajando. Se incrementó el aforo de los restaurantes, siguió bajando el contagio. Es decir, los restaurantes, los salones no contagian. ¿Cuándo empieza la nueva ola? Con las marchas, los bloqueos de carretera y lamentablemente con algunas celebraciones de fin de año. Pero los restaurantes
no han sido ni serán foco de contagio de coronavirus. ¿Y usted qué es lo que opina respecto a la medida que se está dando desde el Ejecutivo sobre, de alguna manera, tratar de contribuir a la, digamos, a la, no a la reactivación, pero al menos a poder mitigar un poco el impacto de este confinamiento en los restaurantes mediante los permisos que se les daban en cuanto a operaciones a los locales que contaban con terrazas? Es cierto que en el caso de Lima había un punto aparte porque Lima, por la situación por la que atravesaba, no podía, digamos, calificar para ese tipo de medida. Entonces, ve que puede haber una salida progresiva ahí tal vez, si es que ya vemos que de pronto cambie la circunstancia de la capital. En realidad, menos del 1% de los restaurantes en el Perú tienen terrazas. Hoy día, el tema del uso de terrazas, el uso de espacios libres, depende de las municipalidades. El gobierno ha dado una guía para que se pueda usar los espacios libres, pero las municipalidades son los principales opositores a ese tema. Lamentablemente, salvo algunas excepciones, como puede ser Miraflores, puede ser el distrito de Asia, el distrito de Surco, ¿ya? Salvo esas raras excepciones, no se deja usar las terrazas, no se deja usar las áreas públicas. Entonces, es una medida que suena bonito, pero no están ayudando mucho. Hoy día, de los 130,000 restaurantes que han sobrevivido hasta antes de la cuarentena, primero se dijo que solamente era delivery. Eso quería decir que más de 100,000 restaurantes no iban a poder abrir sus puertas. Tuvimos que insistir y se permitió el tema del recojo en restaurantes. Pero aún así, un número enorme, estamos hablando de decenas de miles de restaurantes, no han abierto sus puertas porque abrir las puertas solamente para recojo en el restaurante no es económicamente viable, sobre todo para los más pequeños. Lo que se necesita es, cuanto antes, primero, abrir los restaurantes, que repito, no son foco de contagio. Hoy día tenemos 20 millones de peruanos comiendo en la calle. ¿En dónde? En un ambulante, en una carretilla, sin distanciamiento social, sin ningún tipo de control de tipo biológico. Y al restaurante, que tiene todos los protocolos, no se le permite atender. Hoy día estamos promoviendo que 20 millones de peruanos se contagien porque están yendo a lugares insalubres. Entonces, primer punto, abrir. Segundo, que copiemos las cosas que se han hecho en otros países positivas. El IGB, que es algo que se le incrementa a los costos, porque la mayoría de restaurantes, sus insumos no tienen IGB, la mano de obra no tiene IGB, entonces hay que incrementarle el IGB. Eso, en Colombia, por ejemplo, se ha eliminado desde mayo del año pasado hasta diciembre de este año. Y hoy día Colombia no está sufriendo los estragos que tiene Perú en el sector restaurante. Es más, ha sido considerado el mejor destino gastronómico de Sudamérica, desplazando a Perú, que 8 años fue campeón mundial. Tercero, reactiva. Se nos ha tenido 120 días cerrados al principio de la pandemia. Se nos acaba de agregar otros 28 días más cerrados. Y el resto de días hemos estado con un aforo limitado. Y ahora se pretende que el préstamo lo paguemos al 100%. Eso es imposible. Por eso es necesario que Reactiva sea postergado ya por un año más como periodo de gracia, solamente el tema de intereses que corren, y el periodo de repago del principal, que en vez de 2 años sea de 3 años. Eso es los 3 puntos que se están pidiendo, que muchos de ellos pueden ser aplicados
a otros sectores que están complicados como el tema de hotelería. Pero adicionalmente se necesita un paquete como se ha hecho en todos los países, porque cuando hablamos con las autoridades nos dicen, pero mira lo que está pasando en Europa, están cerrados, sí, pero en Europa le dan un paquete enorme a los restaurantes para que no quiebren. En Estados Unidos se han dado 2 paquetes de incentivo de ayuda al sector restaurantes. En el Perú, que es el mejor destino gastronómico del mundo por 8 años consecutivos, no estamos haciendo ahorita nada específico para el sector restaurante. Y por eso decenas de miles de restaurantes ya han quebrado y seguirán quebrando si no se toman medidas específicas. Por eso dije el otro día que lamentablemente de acá a unos años en la historia dirán, Perú fue el mejor destino gastronómico durante 8 años consecutivos hasta el 2020 y el 2021 se desapareció el sector. Y por eso Colombia pasó a ser el mejor destino gastronómico de la región. Y la gente, cuando ya se normalice todo este tema, los europeos, los norteamericanos, cuando quieran ir a disfrutar la gastronomía peruana, lo harán en Bogotá, porque en Lima no van a encontrar restaurantes. Bien, ¿cuántos negocios estima usted que estarían saliendo del mercado en el rubro gastronómico para el cierre de 2021, contemplando todos los cambios que están dándose y contemplando también que es cierto lo que usted nos menciona respecto a lo que sucede en otros países y la ayuda que se da, pero también considerando que en otros países la realidad es que muchos restaurantes, incluso muchos con renombre, en el caso de Francia sucedió hace no mucho, en Italia también hubo un caso similar, salen a las calles y les dicen al gobierno, pues nosotros tenemos que atender. Y algunas veces incluso desacatan las medidas en un debate y en una discusión que, claro está, hay que tomar oídos para ambos lados, ver lo que está sucediendo, comprender la urgencia también que viene por parte de los mismos negocios que están prácticamente en una encrucijada muy, muy terrible y muy complicada, pero sin negar que esa es una realidad. ¿Cuántos podrían dejar de operar en el Perú para el cierre de este año? ¿Han estimado eso? Es difícil hacer una proyección para el cierre del año. Ya sabemos por boca de las propias autoridades que 70.000 quebraron, es decir, más del 35% de los restaurantes ya quebraron. ¿Ya? ¿Cuántos se sumarán? Va a depender de qué medidas se tome, pero lo que usted dice es cierto. En otros países se han tomado medidas judiciales y el Poder Judicial ha ordenado a los gobiernos abrir los restaurantes. En otros países los restaurantes han desacatado las medidas del gobierno y nosotros en Perú somos restaurantes formales, ya no somos de los que tiran piedras, no somos de los que bloquean carreteras, somos los que cumplen las normas. A esos no nos están haciendo caso, pero hay 20 millones de peruanos comiendo en lugares que no tienen autorización, que no pagan impuestos, que no tienen a su gente en planilla. Esos sí pueden trabajar. Los formales no podemos trabajar. Bien, y considerando, y justamente viendo el punto que usted nos menciona, considerando que existe, al igual que en todos los sectores, un grupo formal y otro informal, ustedes representan a los formales, eso está bastante claro, pero considerando esa realidad, ¿hasta qué punto están ustedes como gremios dispuestos a ceder para poder llegar a un punto digamos, de equilibrio con el gobierno para que, si bien se les dé digamos, la autorización o el permiso para poder abrir con ciertas, digamos, con ciertas condiciones más favorables, ¿hasta qué punto ustedes considerarían acatar algunas de las normas que de una u otra manera son necesarias debido a que estamos en una situación de emergencia sanitaria y a que la vacunación va a tomar de realidad bastantes meses, ¿no? Es decir, sin dejar de mirar de lado, digamos, el panorama sanitario? Tengamos en cuenta que estamos en el Perú. En Europa, si el gobierno dice los restaurantes no funcionan, ni uno funciona. Pero en el Perú se dice los restaurantes no funcionan y solamente los formales dejan de funcionar.
pero más del 70% de la economía es informal en este país. Hoy día tenemos más de 20 millones de peruanos en las calles trabajando, porque tienen que trabajar, si no, no tienen 20 o 30 soles que llevar a su casa para poder sobrevivir. Entonces, esas personas no tienen dónde comer seguro. Están comiendo en lugares en donde se promueve otras enfermedades. Ya lo dijo el doctor Gotuso. Necesitamos que los restaurantes abran, porque si no, a esta pandemia del coronavirus se va a sumar epidemias de salmonela, epidemias de cólera. ¿Eso es lo que queremos para el país? Bien, señor Silva, antes de finalizar, usted nos comentaba hace un momento sobre algunas alternativas que se podrían tomar o que ustedes en realidad presentan como pedidos hacia el Ejecutivo, ¿no? Uno de ellos era el tema de extender justamente el pago de los créditos garantizados mediante reactiva. Y en este caso, ¿cuál ha sido la acción que han tomado? ¿Han enviado la propuesta directamente al MEF, a alguna entidad en especial, a alguna autoridad en especial? Sí, justamente antes de que se anunciara esta primera cuarentena, tuvimos una reunión con el ministro de Economía, la ministra de Comercio Exterior, el ministro de la Producción, el ministro de Ambiente y representantes de otros ministerios, y ahí se les planteó las necesidades que teníamos en lo que era la primera reunión de la mesa gastronómica, que es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy día hemos tenido la segunda reunión donde hemos reiterado que necesitamos, primero que nada, abrir. Segundo, que se exonere de IGB al sector, como se ha hecho en muchísimos países del mundo. Tercero, que se postergue o se cambie el calendario de pago de reactiva. Y cuarto, hemos pedido que se dé un paquete especial para el sector restaurantes, como se ha hecho en otros países. Repito, el sector restaurantes es intensivo en mano de obra. Es la primera fuente de trabajo de la mayoría de jóvenes en el Perú. Es el sector más encadenado a otros sectores. Su efecto multiplicador en otros sectores es mayor que el de la construcción, porque el sector restaurantes está vinculado a la agricultura, a la ganadería, a la pesca de consumo humano, a la gente que cosecha o colecta, camarones en los ríos o que pesca en nuestras cochas o nuestros ríos. Se vincula al sector de lo que es artesanía, en lo que es decoración de restaurantes, al sector carpintería para todo lo que son mesas, al sector construcción para construir los restaurantes. Es decir, todos los sectores de la economía están vinculados a los restaurantes. Hoy día ya el 50% de los trabajadores han perdido su puesto de trabajo. Pero si se toman medidas reactivadoras, estoy seguro que esa pérdida de trabajo no va a continuar y pudiera haber reactivación de los puestos de trabajo, porque hoy día muchos restaurantes, al tener que solamente atender delivery y recojo en tienda, obviamente ya no necesitan barman, no necesitan mozos y por lo tanto se han perdido esos puestos. Si se permitiera que trabajasen los salones, automáticamente se va a tener que recontratar a mozos y barman. El efecto es inmediato. Y otra cosa, hoy día se nos ha dicho en la reunión de la mesa gastronómica que un indicador importante para evitar el contagio es que la movilidad social se ha reducido. Pues yo les puedo decir algo bien claro. Si se aprobara que los restaurantes funcionen, la movilidad social no va a cambiar, no se va a incrementar
y como sucedió el año pasado, vamos a ver cómo el índice de contagio va a ir bajando conforme se abra o se incremente el aforo de los restaurantes. Bien, señor José Luis Silva, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Esperemos que las autoridades puedan escucharles y tomar las medidas que vengan al caso para evitar que más negocios sigan cerrando, siempre respetando, claro está, la situación en la que nos encontramos, pero sin desatender también a tantos negocios que se encuentran tan afectados a lo largo de todo el país. Muchísimas gracias. Bien, Y esto ha que todos los sido... peruanos... No, gracias a usted más bien por estar con nosotros. Bien. Gracias. Esto ha sido todo por esta ocasión. Esperamos poder hablar más adelante sobre el sector gastronómico y su pronta recuperación, ya que es una actividad emblemática en nuestro país. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y ya será hasta una siguiente oportunidad.